ese decreto fue emitido de forma ilegal. A mí me parece que los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno se sientan los fines de semana a ver cómo pueden joderle la vida a los dominicanos. Esto se está saliendo de control. ¿Cómo pueden ponérsela más difícil? Y me disculpo por la palabra, pero creo que eso es lo que se sientan los fines de semana para aplicarlo a partir de los lunes, y parece es que se rotan entre instituciones gubernamentales para complicársela a los ciudadanos dominicanos. Día tras día lo que quieren es silenciar al ciudadano y a los medios de comunicación. Para el 2028, Omar o Leonel. De inmediato, vamos a pasar a la entrevista estelar de la tarde, el plato fuerte. Y digan ustedes de quién se trata, señor Leonardo Suero. El hermano y amigo, delegado, técnico del partido Fuerza del Pueblo, César Javier Ubiera. Javier Ubiera, que además es miembro de su dirección central. Claro. De los jefes, profesor. Bueno, no, claro, de los jefes, de los que tratan tu fe con el hombre y no necesita que le abran la puerta, él le empuja. Ahora, Javier, ¿cómo también estás? diga que de las personas que más trabajan en este partido. Eso sí. La Fuerza del Pueblo. No, pero no me dejes Natanael. No, profesor. De los que más trabajan. Lo mejor es la calidad de juventud añadida a ese perfil. Javier, ¿cómo te está, hermano? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esa valoración. Yo diría que el puesto muy importante fue el por el cual usted inició, amigo. Sí. Y quisiera agradecer a ustedes siempre el trato que recibo de ustedes y saludar al líder de esta planta televisora, que es mi gran amigo Ismael Reyes. Una estrella, el doctor Ismael. Saludos para el doctor. Javier, tenemos una situación política en el país en este momento. Algo que ha llamado poderosamente la atención de todo el pueblo dominicano. Y es cómo una persona renuncia, pero no renuncia. Cómo una persona decide no abandonar un cargo por unas situaciones que en ese momento laceraban, ¿verdad?, su trabajo en su día a día, y hoy mágicamente, meses después, ya como que no están, pero siendo los mismos actores y las mismas circunstancias. Pero sobre todo, nos llama también la atención que no hemos visto como esa reacción fuerte de la oposición en este caso, y hablo necesariamente del caso de La Vega y de la vicealcaldesa Amparo, que renunció, pero hoy parece como que no renunció. ¿Cómo es el asunto? Háblanos un poco acerca de este caso de La Vega y cuál es la posible solución desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo. Bueno, primero decir que es una situación creada porque hay un alcalde y una alcaldesa que fueron electos por la ciudadanía de La Vega. De hecho, fue con una altísima votación. Ese alcalde del PRM obtuvo el 70% de la votación. Por lo que es una situación creada por el Partido Revolucionario Moderno y una situación en la que resquebrajan la institucionalidad. Por lo siguiente, tú tienes un alcalde electo que renuncia, una vicealcaldesa que era de un partido contrario o que es de un partido contrario al partido de gobierno, y a todas luces recibió presión para renunciar de su posición y que pueda pues subir una persona que sí era del partido de gobierno. Esta persona renuncia y yo diría que a casi 3 meses, creo, de su renuncia. Sí. Entonces la sala capitular desconoce su renuncia. Y la situación se crea porque hay un vacío legal en nuestras normas para la sustitución del alcalde y la vicealcaldesa o vicealcalde en estas circunstancias. Porque la ley prevé cuando renuncia el alcalde para que entonces lo sustituya la vicealcaldesa o el vicealcalde. Pero no prevé cuando ambos renuncian, porque hay un vacío legal producto de la Constitución del 2010. No es una situación creada por la Constitución, sino que la Constitución manda a que se modifique la Ley de Asuntos Municipales. Dentro de estos temas que hay que modificarla está este aspecto de la sustitución de los alcaldes y los vicealcaldes. Pero como no le prestamos atención a las cosas que tenemos que prestarle, hay unas 60 disposiciones normativas que manda la Constitución del 2010 que están pendientes, pero no le prestamos atención a eso, pero sí a otras cosas que sí nos interesan, como una ley del DNI que permite controlar
los temas en los medios de comunicación, entre otros aspectos, para lo cual sí le sirve la mayoría amplia y mecánica que tiene el partido. Pero Javier, hay una situación mucho peor todavía. Bueno, William. Pero renuncia Okay. a la vicealcaldesa y varias cosas sobre ello. En primer lugar, la sala capitular tiene 3 meses con ese aspecto, por lo que violenta lo que es los principios de tiempos, de calendarización. El debido proceso Pasaron también. los 30 días. Son 30 días para... Sí. Para el acto administrativo. O sea, cualquier tema al respecto de esa renuncia tenía 30 días para conocerlo. Y ya van más de 3 meses, por lo que hay una violentación al debido proceso en ese aspecto. Y por igual no tiene la facultad la sala capitular, los regidores, para conocer de ello, en este caso con la renuncia, ni tampoco para designar a un regidor electo. No, un vicealcalde. Un regidor electo como vicealcalde. Exacto. Entonces, Eso sí me sorprendió. Una hay rotación. toda una violación constante a los debidos procesos y procedimientos en este caso. Entonces, decía nuestro presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ayer, de que es una violación constante y que no es sano para la institucionalidad del país. Esto es un tema que lo estamos viendo como para La Vega, pero no se sabe qué pueda pasar en otra demarcación. Entonces son temas que tenemos que verlo con profundidad más allá. Por lo que también no hay un respeto a ese ciudadano de ese municipio que le dio el favor, que le dio esa votación y altamente valorado, como ya dije. Ha habido todo un irrespeto desde el Partido Revolucionario Moderno al municipio de La Vega. Y nosotros creemos que hay diversos temas para la solución. Uno de ellos es realizar unas elecciones para que el pueblo pueda elegir, porque este partido ha dejado acéfala a ese municipio. Y ya van varios meses que lo dirige un alcalde interino, que es el secretario general, que eso sí fue un aspecto correcto porque está dentro del marco de la norma. Y hay que decir algo muy claro, que a veces no, que se resuelva por decreto, que se resuelva por este tema. Exacto. Hay que decir algo claro, que en muchas ocasiones este gobierno pues le hace caso omiso. Y hay que decir que el ejercicio del gobierno tiene lo que está amparado en principios. Y uno de los principios de la administración pública es el de la legalidad. Y a veces queremos confundir una cosa con la otra. Hay un principio que para el ciudadano sí se aplica, que es lo que no está prohibido, está permitido. Pero para el ejercicio de la dirección gubernamental es todo lo contrario. Lo que no está determinado en una norma, como una facultad que usted puede hacer, le está prohibido. Javier, en ese sentido, he escuchado legisladores del PRM decir eso. Claro. Lo que no está prohibido está permitido. Por Dios. En ese sentido, ¿pudiese ver comprometida su responsabilidad civil y penal la señora Amparo Custodio? Porque todas las acciones que ella haga, nombramiento, contrato, etcétera, que tenga que ver con los dineros del erario, en este caso de La Vega, pudiese ver comprometido su responsabilidad civil. Pero sobre todo, chequear que el Tribunal Civil y Comercial de La Vega falló un recurso de amparo por una serie de situaciones que bien enumera la jueza. Entonces, eso fue un amparo que llevó, un amparo de cumplimiento que sometió el Partido de la Liberación Dominicana. Pero vemos ahora que el líder del partido Fuerza del Pueblo, pues le anuncia a la opinión publicada que en los próximos días ese partido estará sometiendo ante el Tribunal Superior Administrativo la nulidad de esa decisión de la sala capitular por no tener facultad ni estar contemplado en la ley 176-07. Por ahí es que anda la procesión. Sí, así es. Ese es el camino correcto. Por igual también otros partidos de oposición, porque Opción Democrática, el PLD, el BIS, entre otras organizaciones de la demarcación se han sumado y han actuado en bloque en procura de la legalidad. No es en procura de otra cosa, es en procura de la legalidad simple y llanamente, que es una función que tienen que ejecutar y que realizar los partidos de oposición. Lo que hemos visto en casos anteriores, procesos anteriores que están vinculados netamente a la política, es cuando llegan a los tribunales no se le da la quesencia
que merece el caso. ¿Entiendes tú que de llevarlo a los tribunales ustedes puedan salir con ganancia de causa y que esa designación que se ha realizado pueda ser revocada y que se haga un proceso como manda la ley? Bueno, regularmente nuestro partido yo creo que tiene récord en situaciones ganadas en los tribunales. Y esto tiene que ver porque actuamos en base a la legalidad, a los principios y hacemos las cosas correctamente. Si suman desde el 2019 que nació nuestra organización hasta el día de hoy, de hecho todas las cosas en el 2019 fueron, hasta nuestra candidatura presidencial tuvimos que ir a procesos judiciales y así ha sido con todo. Y no recuerdo ahora mismo un caso en el que hayamos tenido una respuesta negativa. Y si lo tenemos, hay que estudiar bien en el marco en el que se hicieron pues esos dictámenes judiciales. Por lo que entendemos que lo que vamos a hacer va a estar amparado en la legalidad como siempre hemos actuado y que sí vamos a poder tener una ganancia de causa. Bueno, Javier, aquí tenemos en esta mesa la suerte, el privilegio de tener 2 jurisconsultos. Podemos acercarnos porque a mí me ha llamado poderosamente la atención una noticia de esta semana donde la Dirección General de Migración, para salir del país en el aeropuerto, tenemos la información de que está solicitando la cédula de identidad electoral. A mí me sorprende, particularmente a mí me sorprende, pero ya que tenemos en la mesa a 2 abogados de fuste, yo quisiera saber si eso es correcto, si está en la legalidad. ¿Por qué, Javier, usted, verdad, que conoce sobre los temas en términos de derecho, por qué la migración está pidiendo la cédula de identidad electoral a los dominicanos para salir del país? Mira, a mí me parece que los funcionarios del gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, se sientan los fines de semana a ver cómo pueden joderle la vida a los dominicanos, cómo pueden ponérsela más difícil. Y me disculpo por la palabra, pero creo que eso es lo que se sientan los fines de semana para aplicarlo a partir de los lunes, y parece es que se rotan entre instituciones gubernamentales para complicársela a los ciudadanos dominicanos. El pasaporte es un documento de identidad, al igual que la cédula, y es el documento de identidad oficial para usted salir y entrar de su país o a otro país al cual usted se dirige. Y ese documento contiene todas las informaciones que tiene la cédula: su número de cédula, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, todo. Por lo que es una medida totalmente incorrecta y que no está amparada en nada, y que si usted la va a aplicar, lo correcto es que usted le avise al ciudadano para que el ciudadano pueda prepararse con tiempo y usted, cuando vaya a asistir al pasaporte, pueda tener, al aeropuerto, pueda tener su cédula en mano. Los 11,000 millones de pesos que se destinan en publicidad, que lo utilizan para beneficiarse políticamente, es para ese tipo de cosas que se tienen que utilizar. Entonces es totalmente incorrecta porque no está amparada en nada legalmente, y en segundo lugar no se ha avisado. Hay ciudadanos dominicanos que perdieron su vuelo, que incurrieron en gastos, que tenían un compromiso de labor o con sus familiares de vacaciones, para lo que sea, que se encontraron sorpresivamente con esto y que no pudieron hacer su viaje sin nadie habérselo avisado ni nada por el estilo. Por lo que es una medida nefasta y que no se explica, y que esperamos que le den una explicación al pueblo dominicano y que sea pues derogada, porque carece de todo sentido posible. Como bien tú señalas, el pasaporte es un documento de identidad. La cédula es un documento de identidad cuyo valor es que es de identidad y electoral. Pero que se sepa, a nadie lo deja montarse en un avión porque presenta la cédula. Si yo voy al aeropuerto ahora y compro un pasaje y voy para cualquier lugar del mundo y presento la cédula, lo primero que me va a decir el oficial de migración: ¿dónde está su pasaporte? Entonces, no es intrascendente la cédula. Como bien señala Javier, esto es gana de JLP, como dicen por ahí. Javier, recientemente el Senado de la República configuró lo que son los miembros titulares de la Junta Central Electoral, que son magistrados, tanto los titulares como los suplentes. El parecer tuyo en lo personal, o si se quiere, del propio partido Fuerza del Pueblo, con relación a esta configuración de la Junta Central Electoral, ¿se sienten cómodos ustedes? Mira, tú sabes que venimos de un proceso electoral administrado prácticamente en su totalidad por esta Junta Central Electoral que fue electa, porque solo cambió a una de sus miembros.
yo creo que fue una junta que tuvo una valoración positiva de la sociedad. Desde el punto de vista mío y de usted mismo, Suero, que está dentro de la Junta Central Electoral como delegado de una organización política, tenemos otro punto de vista. O tenemos un punto de vista más amplio, por así decir. Porque conocemos las cosas por dentro. Yo creo que fue un buen proceso electoral que tuvo muchas aristas. El pliego de demandas de la oposición y que a su vez la Junta lo cumplió en su mayoría, y si tuvo que aplicarlo y cumplirlo era porque la oposición tenía razón. Y todos sabemos lo que sucedió principalmente en el proceso municipal, en el que aquí hubo la compra de dirigentes de cédula más abierta de la historia de nuestra organización política, el tema de la colocación de carpas, la inobservancia del Procurador General Electoral de ese momento, que ahora es suplente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos fueron puntos que tienen que mejorarse. Yo creo que de manera general una valoración positiva, como tiene toda la sociedad, pero siempre hay puntos de mejora. Yo creo que esta Junta Central Electoral tiene que ver cuáles puntos puede mejorar. El presidente de la Junta, Román Jaques, esbozó algunos en su discurso de toma de posesión de este nuevo periodo, en el que detallan el tema de la nueva cédula, que es un reto que tiene. Si todos los dominicanos buscamos nuestro plástico, vemos que teníamos como fecha de reposición de una nueva cédula el de nuestro cumpleaños, porque ya está vencida. Es un reto que tiene el de actualizar este documento y ponerlo a la vanguardia, mejorar el tema de registro civil y una tarea muy delicada. Esta Junta Central Electoral tiene que organizar estas elecciones e iniciar el camino de las elecciones del 2032. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es la del 2028 la que tenemos en adelante. Bueno, porque hay una reforma constitucional que ya se aplicó, que unifica las elecciones para el 2032. Y eso va a conllevar a que tengamos nuevas acciones, nuevas formas de escrutinio, nuevas formas de votación, algunos instrumentos tecnológicos que aplicar. Entonces, esos instrumentos tecnológicos, la misma normativa dice que deben de ser realizados sus cambios progresivamente. Entonces ya toda la planificación del proceso electoral del 2032 tiene que hacerse ahora. Entonces la Junta va a tener que organizar el proceso electoral de 2028 y también iniciando todo lo que es el proceso electoral de 2032. Por eso tiene, desde mi punto de vista, es un gran reto y tiene que esta Junta acercarse más a los partidos políticos, aprovechar la experiencia que tienen los delegados de las organizaciones políticas y los dirigentes de estas organizaciones, que si usted suma los años que tienen en procesos electorales, todos y cada uno de ellos hacen muchos años y todas las experiencias vividas. Bueno, señores, vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a conocer de Javier Ubiera, quien es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y que además es suplente delegado político ante la Junta Central Electoral, ¿verdad? La pregunta que ustedes quieren saber. Javier Ubiera, para el 2028, ¿Omar o Leonel? Vamos a la pausa, ya volvemos. Su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Señores, continuamos con esta entrevista central con Javier Ubiera, delegado suplente ante la Junta Central Electoral por el Partido de la Fuerza del Pueblo y también miembro de ese comité central de esta organización política. Preguntarle algo que lo tenemos frente a nuestras narices día tras día, pero que a veces lo dejamos pasar, el pueblo, los partidos políticos y demás hierbas aromáticas. ¿Qué le parece a usted, representante de ese organismo político, de la Fuerza del Pueblo, estos denominados huevos en que incurren nuestros funcionarios casi semanalmente? Vimos ahí a Bartolomé Pujals, hemos visto al director del Intran, hemos visto al ministro de Agricultura e inclusive a miembros del partido de gobierno como Hipólito Mejía. Mira, sin duda que esto es una muestra clara que ha dado el gobierno desde el primer día del gobierno que inició en el 2020. Es que no hay una planificación de lo que se va a hacer en el gobierno. Parece que el gobierno se sienta todas las semanas a ver qué hacer. Y como dije ahorita, no solo a ver qué hacer, a ver en qué fuñimos a los dominicanos. Y a dar como patadas al aire, como decimos en el argot popular.
y a aplicar medidas que no tienen a veces ni sustento legal, como era el tema del MAP, de que obligaba a llevar las facturas de electricidad y de agua. Cuando usted tiene a todos los dominicanos que no encontramos qué hacer, yo no escapo de ellos, yo ya debo de tener un récord con sometimientos por alta factura, porque cada vez que me llega alta, voy y hago el sometimiento y voy también a Protecon. Ya he ganado algunos casos. ¿El Protecon? Claro No, que pero sí. espérense. Atención, país. Digno de No, leyenda. espérense. Vayan haciendo haciendo un espacio en el Parque Enriquillo, porque tenemos aquí un ser humano que ha ganado un pleito en el Protecon. Dos. No, oh, no, pues te No, pero bendito. espérate, en el Parque Independencia hay que hacer el monumento. No, y decirle qué técnica utiliza. Por favor, Por favor. comparte con el público qué usted hace para poder ganarle al Protecon, señores, un caso. Porque, óigame, nosotros decimos No aquí- es al Protecon que le gana. Él le gana a la facturación. No, oye bien, no, a Porque Protecon. Que el Protecon No, le dé el Protecon te apoyo. recibe. Que el Ah, Protecon bueno, le dé sí. el apoyo. Es que Protecon es una agencia más de la red. Ya lo Exacto, sabes. Oye, exacto. tú le llevas lo que tú quieras a Protecon. Y olvídate, Di el que- caso di que- siempre, nunca procede. En lugar de servir al pueblo, sirve a la institución. Eso no tiene madre. Pero Entonces, Javier le ha yo ganado me pregunto, en los casos en que el ciudadano recibe esa alta facturación, que recibe apagones, está recibiendo apagones, pero le está pagando sumamente cara la energía eléctrica. Entonces, ¿está en disposición el ministro de Administración Pública en defender a esos ciudadanos? No. Es mi pregunta. Tuvieron que retirar el Claro. tema. Un disparate Y decir también. que era voluntario. Que por Entonces, cierto, tú tienes un gobierno en el que no funciona nada. Aquí hemos retrocedido en energía. Tenemos más apagones y la pagamos más cara, como ya dije. Hemos retrocedido en salud. Hemos retrocedido en educación. Hemos retrocedido en todos los servicios básicos. El mismo pasaporte es todo un desastre. en agua potable, por todavía En la agua gente potable vive, hemos retrocedido la gente también. vive utilizando la bombita ladrona. Usted no puede ir a ninguna institución pública a recibir un servicio que todo ha retrocedido. El transporte. Todo está súper complicado. Entonces, o sea, ¿en qué es que está este gobierno? Pero tenemos el presupuesto más alto de toda la Ay, historia, sí. pero hay que sumar a ello la alta cantidad de préstamos. Este gobierno ha tomado más préstamos que los últimos 3 presidentes juntos, que suman 8 de Leonel, 8 de Danilo son 16 y 4 de Hipólito, más 20. que los 20 años de gobierno ha tomado prestado. ¿Y usted conoce alguna obra cumbre de este gobierno? No conoce ninguna. Y dice el presidente que no hay recursos para culminar las obras que ya iniciaron. Y un gobierno que ha hecho todo lo contrario a lo que prometió. Prometió una reducción de la nómina pública. Ha aumentado en números y ha aumentado en pago de salarios. O sea, puestos que ganaban 100,000 lo ha subido de salario. Y también ha aumentado el número de empleados. Un festín con las pensiones. La cantidad de pensiones que se entregaron a personas que nunca han servido al Estado. Personas jóvenes, empresarios. Viven fuera del Cuando país. usted tiene personas con 30 años, 25 años, 40 años sirviéndole al Estado y con una edad avanzada que no reciben su pensión. Bien. Bueno, ustedes saben, por eso decimos que esta es la entrevista estelar. Estamos hablando con un gran conocedor de la política dominicana. Además, de verdad nos place poder conversar con un gran amigo como es Javier Ubiera. Javier, la pregunta que todo el mundo se hace, viendo el panorama político al día de hoy, viendo también la altísima valoración que tiene la juventud dominicana y, ¿por qué no?, el pueblo dominicano sobre el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. La gente se hace la pregunta, para el 2028, ¿cuál será el candidato del partido Fuerza del Pueblo? Mira, ¿Omar o Leonel? hay preguntas que tienen su momento. Desde mi punto de vista particular, y creo que de todo el que sea conocedor de la política, y no quiero decir que tu pregunta esté fuera de espacio, porque es una pregunta que, como tú bien dices, se vive haciendo. Y eso es importante y de un gran valor positivo para nosotros, porque quiere decir que tenemos en el presidente Leonel Fernández y en Omar Fernández dos figuras que están enclavadas en el corazón del pueblo dominicano y en la popularidad. Porque hay que decir que el presidente Fernández acaba de sacar nada más y nada menos que un 30% en las elecciones. Así es. Y que le da el posicionamiento del principal partido de oposición a la fuerza del pueblo. Y tú tienes a Omar Fernández, que se convierte en el senador más joven del Distrito Nacional, ganándole al gobierno.
en una contienda electoral en la que el gobierno hizo de todo por habido y por hacer. Por lo que quiere decir que tenemos dos figuras políticas en un gran posicionamiento. Vendrá el momento en el que nuestro partido tendrá que decidir por los métodos democráticos. Nuestro liderazgo está bien definido, un partido formado por el liderazgo del presidente Fernández. Todo el que está en este partido es porque sigue su visión, su forma de gobernar. Ahora estamos totalmente inmersos en lo que es nuestro Congreso interno para modificar nuestros estatutos, nuestras normativas, y luego un Congreso elector que iniciará en febrero y terminará en el mes siguiente, para elegir nuestras autoridades internas, que tenemos que hacerlo cada 4 años como mandan los estatutos y la normativa de la ley de partidos. ¿Quiénes se eligen en ese Congreso elector? Bueno, ahí vamos a elegir nuestra membresía a la dirección política, a la dirección central. Vamos a elegir nuestro presidente, nuestro secretario general, todas las autoridades partidarias, tanto de manera principal de la organización, como también en cada una de las demarcaciones, ya entiéndase provincias, municipios y circunscripciones del exterior y de las localidades también. Y acaba de llegar un hermano suyo, profesor. Sí, sí. Javier, Acaba de llegar un Lo hermano llamé, suyo a este espacio. lo llamé con el saludo. Con el pensamiento. Javier, Uno de los dueños de esto aquí. Ay. hay una campañita. Escúcheme, Suero, señala el presidente de Multimedios que Javier es uno de los dueños, así que me lo que Hay también. acciones aquí. Javier, hay toda una campañita por integrante de la Marcha Verde y de la sociedad civil que anda ¿De la mancha o de la marcha? de la Mancha Verde. Yo quiero que Bueno, usted vea esa foto. de lo que le pasaron, Director, ponga esa fotografía que le envié. le por favor. pasaron la Sea tan factura amable. al gobierno y tienen todo puesto. Ay. Póngame la Todos fotografía. son posiciones Que gubernamentales. quieren que se le quite el financiamiento a los partidos políticos. El Dígame esa parecer fotografía, ¿qué le parece? la Mancha Verde. A eso que usted se refiere. Sí, sí, Suárez. a eso que son todos empleados del gobierno central. Están calladitos ahora, Y por los eso. que no son empleados reciben Una cosita. el monumento por debajo, publicidad, etcétera. No, como es el muy caso buena de Uchi, publicidad. como es el caso de Y- Uchi o Lora, nombramiento de familia. el caso de Marino Zapote y de Altagracia y Salazar. Altagracia Salazar, pensiones privilegiadas, etcétera. Entonces, están la antigua Marcha Verde y miembros de la sociedad civil en la campañita de quitarle los fondos a los partidos políticos a través de una recolección de firmas que nadie le ha autorizado a ellos para eso. Pero dígame, su parecer al respecto. Bueno, en primer lugar, es un derecho que les asiste Sí. democráticamente. Segundo, es importante resaltar, como tú bien dices, esto es un grupo de ciudadanos que se aglutinó en organizaciones de la sociedad civil que engañaron al pueblo dominicano. ¿Por qué engañaron al pueblo dominicano? Bueno, porque enarbolaron una lucha en defensa del pueblo dominicano y en perjuicio de la clase política, porque fue detractando a los políticos dominicanos que lograron su posicionamiento para pasar hoy a ser parte del tren gubernamental. O sea, primero engañaron a los pueblos dominicanos porque enarbolaban una lucha social. Y era una lucha social en nombre de un candidato y de un partido. Lo podemos ver ahora. Y resulta que ahora todos los líderes son parte del tren gubernamental o reciben beneficios, ya sea por nombramientos directos, nombramientos de familiares, pensiones, grandes cantidades de espacios pagados de publicidad, entre otros. Pero resulta que han pasado ellos a hacer lo que le criticaban a la clase política. Los actos de corrupción que ellos le criticaban a la clase política lo hacen igual o peor. Para muestra un botón, tú tienes los casos de la óptica, ciudadanos que reciben pensiones de sus esposas para beneficiarlo a ellos, Plan social. Sí, otros que, Contrataciones. otros que han tomado 2 puestos, Así es. 2 posiciones, Otros que alquilan medio país. en contra de la norma, unos que alquilan medio país y además de que alquila medio país todavía paga más por la adecuación de los locales que lo que cuesta el local. Todo un sinnúmero de acciones negativas que van Hombre, en perjuicio del caliente, pueblo hombre. dominicano. Entonces, por eso, el pueblo dominicano tiene que entender una cosa: la política es para los políticos y que tenemos que evaluar bien. Y que aquí hay muchas cosas que fallan de los políticos, que no son de los políticos, son de la sociedad dominicana, porque los políticos son una simple expresión del pueblo. Bueno. Rápidamente, para abordar el tema del financiamiento a los partidos políticos. Eso hay que estudiarlo a fondo y delicadamente para saber bien claro su génesis y de dónde viene. Una retrospectiva rápida.
Esto nace en el 1996, impulsado por el líder José Francisco Peña Gómez, uno de los líderes más importantes de nuestra política dominicana, con 3 objetivos. 1, evitar el bipartidismo, que sea la contienda se vuelva entre el partido de gobierno y un partido fuerte de oposición. 2, reducir la brecha que tiene de ventaja el partido de gobierno porque maneja los fondos de gobierno y tiene una ventaja que no tiene la oposición. Y 3, evitar que lleguen a la política los fondos mal habidos del lavado y del narcotráfico. Pero a veces llegan. Esos son los 3 objetivos. Entonces, si a veces llegan, imagínese usted si no se tienen el financiamiento a los fondos políticos. Entonces, atentar contra el financiamiento de los fondos políticos es atentar contra la democracia dominicana. Es atentar contra el buen estado del país, contra la salud de la paz, del bienestar social. Porque a través de los partidos políticos, que estos son los vehículos para los ciudadanos poder optar por la dirigencia de la cosa pública, es que podemos lograr tener una sanidad democrática en el país. Para muestra un botón, recordemos el intento de modificación constitucional de 2019, donde se militarizó el Congreso y eso creó una mini crisis en el país, en la que el sector turismo empezó a sentirlo de forma inmediata y se cancelaron turistas que venían al país y se cancelaron inversiones. Y si usted no quiere saber lo que es, entonces vaya a Perú y otros países donde el sistema de partidos políticos, o más cerca, Haití, donde el sistema de partidos políticos no funciona. Entonces, donde no funciona el sistema de partidos políticos, usted lo que tiene es una sociedad en crisis en todo el sentido de la palabra. Javier. Entonces, que entendamos bien claro lo que esto significa. Además de, creemos que eso son todo el dinero del mundo. Usted sabe que una cosa, yo mismo pensaba en un momento que eso era todo el dinero del mundo. Y empecé a hacer el cálculo de lo que significaba eso para una organización y no lo terminé. Esos son centavos, hombre. Porque hay que entender, o sea, un partido político... Es al 60 por 1 que está. Un partido político es igual que una multinacional. Un partido con vocación de poder tiene que primero tener un local abierto en todos los 158 municipios, en los más de 200 distritos municipales, pero por igual en las circunscripciones del exterior. Y lo que implica la empleomanía de eso, que también se le paga seguro, bonificaciones. Va a tener que volver, Javier. Vamos a tener que invitarlo otra vez porque quedan muchos temas pendientes. Se nos quedó muchos temas pendientes y tenemos que ponernos al día. Pero gracias, Javier, por estar con nosotros. Mucho éxito en el comité elector del Partido Fuerza del Pueblo, donde sabemos que vas a empezar a formar parte, lo digo yo, de su dirección política. Así que, nada. El comentario que vamos a realizar en esta tarde tiene que ver con la chapucería que se cometió en la reconstrucción de la carretera La Galera-Samaná. El 4 de noviembre del año 2021, el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión anunció la reconstrucción de esta carretera. Y esta carretera le fue adjudicada a la empresa Marlepin, que es la que construye parte de la ampliación ahí en el kilómetro 9 de autopista Duarte. Caspital, esa construcción empezó como en abril, podría decirse, del año 2022. A lo sumo, tiene 1 año y 8 meses. Y yo quisiera que el señor director no presente. Fíjese esa carretera. Ya empezó a ceder y tiene que ceder porque donde está el joven parado en la raya blanca, eso no tiene botadero. ¿Por dónde circula el agua ahí? El agua no circula. Se le hacen unas canaletas a ambos lados a la carretera con una forma y manera que el agua pluvial pueda correr por esa canaleta y canalizarla donde yo quiera. Lo primero. Segundo, mire cómo esa carretera se le hizo esa grieta. ¿Por qué? Porque tiene un agregado malo. Porque no está lo suficiente sólido y pavimentada bien. Entonces, vamos a pedirle, mire otra grieta. ¿Qué acontece y viene a ser? Una mala construcción que ahora tiene que enfrentarle el Estado Dominicano con los equipos de obras públicas porque ha de suponerse que esta empresa debe pagar algún seguro que por los próximos 5, 6 o 7 años pueda resarcir cualquier daño que tenga la carretera. Son malas planificaciones, malos estudios de suelo y por vía de consecuencia, esa carretera hoy está cerrada, fruto de que las autoridades quieren
impedir que haya un accidente fatal, porque esa grieta puede seguirse ahondando. Esa es la empresa Malepín, que muy bien le fue en los gobiernos de Danilo Medina, para que ustedes vean que los constructores no tienen villanos favoritos en el caso de los gobiernos, colabora con todo. Y es así, porque son empresas que necesariamente se dedican a ese tipo de construcción. Ahora, una más que otra, tienen el beneplácito y son bendecidas por los gobiernos. Entonces nosotros entendemos que debe ser la empresa Malepín que debe correr con la reconstrucción y o repavimentación de esta calle, porque debe suponerse que hay un seguro. Usted se imagina que al Perínclito de San Cristóbal le hubiesen construido una avenida que a menos de los 2 años diera esos signos de deterioro. ¿Usted supo qué le pasa al constructor? Sabroso. Y aparte de los ingenieros que participaron en eso, porque esto es un relajo. Esto es ganar, haga una cosa, una chapucería y ya tú sabes. Ahora se la quieren estar echándole la culpa a unas supuestas grietas y cavernas de ríos que pasan, pero eso lo daban los estudios de suelo. Malepín. Por otro caso, y para concluir, hacer la denuncia de que en el Parque Nacional de Santo Domingo Norte, cuando usted va en la avenida Charles de Gaulle, usted se encuentra con un cementerio que se llama Jardín Memorial. Ese cementerio está en un parque nacional que contó con la anuencia de Hipólito Mejía, que le emitió un decreto a un venezolano que lleva por nombre Carlos Hermini, de la gente de los venezolanos. No se sabe si pana de Maduro comparte. La cuestión es que ese decreto fue emitido de forma ilegal. Y entonces hay una cantidad de personas de la zona que vienen luchando con el propósito de que ese cementerio lo cierren, porque está enclavado en un parque nacional, lo cual lo hace ilegal. Primero porque los parques nacionales no pueden darse en dación, ni prestado, ni dárselo a ninguna gente para que lo explote, porque eso contraviene inclusive la ley 64-00 de medio ambiente. Entonces ese parque se ha dado a la tarea de utilizar figuras. Creo que el señor director tiene una foto ahí del el siempre bien recordado Freddy Veragoico, para explotar 14 años. de manera comercial a Freddy Veragoico, que Qué barbaridad. que no cuenta con la autorización de la familia. Pero agárrese de la silla. Freddy Veragoico está sepultado en Parque Cementerio Puerta del Cielo. ¿Cómo así, fulano? Porque si estuviese sepultado en ese cementerio, usted diría, bueno, claro. pero el Parque Cementerio Puerta del Cielo es un cementerio privado patrimonial que tiene más de 60 figuras importantes entre artistas, políticos, escultores. Bueno, ahí está sepultado Pedro Mil. Entonces el señor Carlos Hermini, venezolano por demás, hace un mal uso de la figura de Freddy Veragoico, porque no está sepultado en tu cementerio, pero mucho menos, quizá, y digo quizá porque no tengo la seguridad, tenga la autorización de su familia. Pero ¿qué acontece? Que explota la figura de Freddy Veragoico con el único propósito de beneficiarse. Porque yo no he visto una farmacia o un laboratorio que venda un producto de una determinada marca que diga que ese producto es bueno, que tiene esto, que tiene lo otro, cuando no lo fabrica él. Entonces, a quienes le responderían, de alguna manera, mencionar la figura de Freddy Veragoico sería a Parque Cementerio Puerta del Cielo, donde está sepultado, y no en Parque Jardín Memorial, que hace un mal uso de esto. ¿Qué es eso? ¿Un comunicado? No, es un comentario en su cuenta de X. Se rinde homenaje, pero usted no puede rendir homenaje de alguna manera a un personal que no está sepultado en su cementerio. Quiere escudarse detrás de la figura de Freddy Veragoico, naturalmente para confundir a los clientes y a los futuros y a los familiares de personas que tienen ciudadanos que han fallecido, que lo están velando, que están enfermos, para que miren hacia su cementerio. Nosotros entendemos que esto es una falta de ética y naturalmente debe dejar de hacer ese tipo de publicidad el señor Carlos Hermini, venezolano. A quienes la responderían y no lo hacen es a Parque Jardín Memorial, que sí tiene un álbum
de unas No, 200 y tantas páginas, donde Puerta del le hace Cielo. perdón, a quien le correspondería Puerta del Cielo, gracias por corregirme, William. A quien le correspondería, vuelvo y me repito, es a Parque Cementerio Puerta del Cielo, que sí tiene un álbum de más de 200 páginas, donde hay la biografía de una cantidad que pasan de los 50 ciudadanos dominicanos que están sepultados en su cementerio patrimonial privado, como es el caso del propio Freddy Beriagoico, de Atuay de Can, figura como Inbel Barrera, Pedro Mil y otra personalidad. Entonces, Carlos Herminis, es una falta de ética y usted no puede aprovecharse de figuras que no están sepultadas en su cementerio para comercializarlo y tratar de sacarle beneficio. Yo entiendo que si él no tiene la autorización de la familia de Freddy Beriagoico, estos pudiesen hacer hasta una demanda civil. El hermano César Javier. Gracias, Leonardo Suero. Bueno, señores, el día de hoy se intensifican las reuniones de aquel proyecto de reforma que sometió el ministro de Trabajo, el señor De Camps. Señores, hoy se está hablando de una reforma que prácticamente es transversal para todos los dominicanos porque afectará a todos los sectores. Hoy una comisión del Senado se reunió a las 2 de la tarde para pautar cuál sería la agenda de trabajo. Se pondera que el día de mañana se reúnan con el ministro y entonces más adelante se reúnan con empresarios, universitarios, altos jueces, entre otros integrantes de diferentes sectores, a los fines de lograr consensuar lo que sería un proyecto de reforma justo. Entonces, en este proyecto de reforma que se ha presentado por el ministro Luis Miguel de Camps, ya se ponderan algunas modificaciones como son la incorporación del teletrabajo, agregar un día más de vacaciones, el tema también de aumentar las licencias por paternidad y obviamente el tema de fortalecimiento del trabajo doméstico. Este proyecto que busca modificar esta ley, la ley 1692, una ley que ya tiene muchos años sin recibir más que otras modificaciones menores, pues ahora pondera que se haga una reestructuración integral. Esta comisión la preside el honorable senador Rafael Duluc y hay uno de los temas... Cholitín ese es. ¿Cómo es? Rafael Y hay Duluc. uno de los lo que temas... me llama la atención lo de honorable. Hay uno de los temas que ha causado mucho revuelo, que es el tema de las famosas prestaciones, del tema de la cesantía, que tiene a mucha gente en preocupación. En otros países, por ejemplo, lo que se utiliza es un seguro de desempleo y se fortalece mecanismos como el fondo de pensión a los fines que cumpla con su rol, ¿verdad?, de ser ese seguro de la vejez que le retribuya. Me gustaría sugerir a que lo tome en cuenta esta honorable comisión de senadores y el ministro, de que aunque no se le retire ese ahorro que se crea por parte de los trabajadores fruto de sus años de esfuerzo, pero que a las pequeñas y medianas empresas se les exonere este pago a través de un fondo, que se cree un fondo a los fines de que ese, digámoslo así, ese reto financiero que muchas veces limita la formalización laboral, pues que pueda romperse y así más personas puedan ser incluidos a la Tesorería Nacional, puedan cotizar, puedan tener su seguro médico y puedan también seguir cotizando a las AFP. Porque el reto económico que representa para los emprendedores en el día de hoy está haciendo que muchos emprendedores prefieran mejor estar en la informalidad. Entonces, si logramos mejorar esa parte para formalizar los contratos laborales que de una u otra forma igual quedan protegidos el tema de los derechos adquiridos, pero no son agregados o por su monto total a la tesorería o en ninguna proporción, justamente corriendo a lo que serían los impuestos, como sería, por ejemplo, los aportes patrón, que se pudiera también reconsiderar para las microempresas, quizás algún pequeño ajuste, entre otros puntos que le permita que sea menos nocivo a nivel financiero a los microempresarios. Entonces, compañero
No, bueno, perdón, le toca a mi compañera Daya Sena. Úsame, Daya. Bueno, muchísimas gracias, César Javier. Yo quería hablar el día de hoy de una política que ha emitido la Suprema Corte de Justicia que preside el honorable Luis Henry Molina, y que ha emitido esta política de conservación o protección de datos que ha alarmado a todo el pueblo dominicano, pero sobre todo a los medios de comunicación, a los periodistas, a los investigadores, que día tras día, y en esto me incluyo, nos dedicamos a revisar todos los archivos, expedientes, sentencias que emiten los altos tribunales de la República Dominicana para ver qué gato entre macutos se está manejando en este país. Si le dieron el beneficio a ciertos funcionarios, a ciertos políticos, a ciertos ciudadanos, entre comillas, con algunas sentencias, como suele ocurrir en el territorio nacional. Y vemos cómo se ha establecido esta política de protección de datos, señores, que es alarmante porque al parecer protege a todos aquellos que acuden a un servicio de justicia. Y yo soy consciente, porque soy una periodista consciente, de que hay muchos comunicadores y representantes de los medios de comunicación que se aprovechan de que cierta persona está vinculada a un caso judicial para desmeritar su nombre. Pero para eso ya está establecido en la ley la demanda. Entonces, vamos a tocar algunos de los puntos que Luis Henry Molina y básicamente Pleno de la Suprema Corte de Justicia establecieron de lo que sería este protocolo para proteger la identidad, los datos de privacidad de aquellas personas que están vinculadas en casos que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia. Que valga la cuña decir que son de aquellas personas que básicamente puedan ser solicitados en extradición, o los funcionarios o los políticos y también los congresistas, que es ahí que van a dirimirse sus casos o sus procesos judiciales, para que lleven anotaciones. Esta política dice que se deberían de evitar mencionar en datos judiciales en los cuales tenga acceso los medios de comunicación o ciudadanos en generalidad los nombres y apellidos de las personas que están vinculadas, los domicilios, la nacionalidad, los números de cuentas bancarias, también los números de contratos de trabajo o datos personales que contengan esos datos de trabajo, datos de salud como enfermedades preexistentes, historias clínicas, información sobre geolocalización. Y también tiene ciertas excepciones que uno se pone a pensar que por lo menos no se van a eliminar los datos personales de los jueces que dicten la decisión judicial, ni de los abogados, ni de los miembros del Ministerio Público. Que por lo menos es un respirito dentro de este caso. ¿Qué yo estoy viendo aquí? No ha sido ni una, ni dos, ni siquiera tres las ocasiones en que en diversas áreas de la República Dominicana, diversos poderes del Estado quieren o deciden tomar algunos proyectos de ley. ¿Para qué? Para silenciar a los medios de comunicación, a los periodistas que quieren buscar la verdad detrás de procesos judiciales. Aquí ya se hizo un intento de callar a la ciudadanía y a los periodistas con la ley de ciberseguridad, con la ley del DNI, de la Dirección Nacional de Investigaciones. También se hizo un intento de silenciar a los medios de comunicación con la denominada ley Mordaza, señores, que sometía a los representantes de los medios de comunicación a no hacer denuncias si les llegaban datos off the record de funcionarios que cometían actos de corrupción. Y ahora vemos que como la tapita del pomo, viene la Suprema Corte de Justicia a que aquellos que ya son ventilados en presuntos actos de corrupción o lo que sea que aparezca, que vaya hasta los tribunales, tienen que ocultárseles sus datos y tratarlo como si fueran unos héroes. Cuando llegan ya a los tribunales, en muchas de las ocasiones, porque no quiero generalizar, por aprovecharse del erario, por aprovecharse de los recursos del Estado, por abusar del poder que le dan los ciudadanos cuando los colocan en esas posiciones, incluidos ahí a los jueces. Porque a los jueces también hay que mencionarlos. Y decir que tú quieres investigar un proceso, imagínense, señores, que nosotros no hubiésemos tenido de primera mano todos los datos que se ventilaron en las sentencias del famoso caso Odebrecht. ¿Qué hubiese sido de este país
con el hermetismo que los jueces querían tratar ese caso, los mismos involucrados que querían tratar ese caso y el mismo Ministerio Público que quería tratar ese caso. Entonces, aquí hay una serie de instituciones dirigidas lamentablemente por la Presidencia de la República Dominicana que día tras día lo que quieren es silenciar al ciudadano y a los medios de comunicación. Y cuando uno, como ciudadano al fin y como periodista al fin, está viendo que están dándose todas las situaciones para eso, para que todo el mundo esté callado, es porque uno dice, ahora es que se va a poner en práctica la película del ministro de Hacienda a robar. Porque para mí es que están haciendo toda la explanada para robar mucho y robar en grande y que sus datos no sean ventilados y los procesos se le caigan y que los medios de comunicación no puedan hablar de ellos. Eso es un reverendo disparate que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, que se supone que una de las altas cortes de la República Dominicana, que debería ser una de las primeras en velar porque la libertad de expresión y el acceso a la información esté garantizado para todos los ciudadanos. Y vemos que ni siquiera eso puede hacer, porque como siempre, el tema político siempre va a estar metido en este tipo de situaciones. Y no dejemos de pensar que Luis Henry Molina, hace un tiempito, no muy lejano, pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. Mira, Bueno, con relación a eso, déjame meter un chin la cuchara. Ahí. Y el hecho de que, como bien tú señalas, eso es un entorpecimiento, un torpedeo a la prensa que debe mantener informado al pueblo dominicano. Si usted está en un proceso judicial de cualquier naturaleza, eso es de orden público. Claro. Inclusive establece que las audiencias son públicas, orales y contradictorias. Lo establece la ley. Y por vía de consecuencia, usted no está limitado no solamente a guardar el orden en la buena costumbre dentro de la audiencia, pero cuando lo permiten inclusive los jueces, usted puede Claro. grabar. Entonces se va a acabar el grabar las audiencias en determinados casos que son de interés nacional. Pero es un solemne disparate eso de Henry Molina. El hecho de que la ley establece claramente de que la policía no puede poner a ningún ciudadano cuando lo atrapa en un hecho supuesto que haya cometido. Y cuántas fotos no salen y ruedas de prensa con la misma policía con supuestos implicados, lo cual viola la ley, pero Luis Henry Molina no dice nada. Entonces, ¿qué acontece? Esa es una manera solapada de poner en práctica la ley del DNI, pero que cuente con el auspicio de un órgano de las altas cortes. Eso deja mucho que desear y va a traer algunas opiniones no favorables para la República Dominicana de los organismos internacionales que tienen que ver con la libertad de prensa, donde este país está asociado y los periódicos. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Si nosotros sabemos o se atrapa un pedófilo serial, no se pueden dar a conocer los datos de ese pedófilo o de un asesino en serie, de una persona que sea un psicópata. Entonces eso va a caminar muy poco. Henry Molina, al igual que otras decisiones que se han tomado, va a tener que echar eso hacia atrás porque la prensa nacional, que es el cuarto poder con la cual no se puede relajar, le va a entrar a la tángana. Ustedes verán los comentarios. No solamente, ahí terminó William, no solamente Su Mundo con el Pueblo y sus diferentes programas, sino la prensa nacional. Eso es una mordaza estilo DNI que quiere hacerle la Suprema Corte de Justicia al libre ejercicio de la prensa, y eso no va a pasar. El hermano William. Señalarle al amigo Luis Henry Molina y a esta alta corte de que, por si ellos no lo sabían, la fiebre no está en la sábana. Porque ciertamente en muchos casos se dan a conocer y hay un juicio público incluso antes que el juicio que demanda ante la justicia, porque hay sentencias que se dan a través de los medios de comunicación. Pero, ojo, la mayoría de esos casos, quienes lo ventilan, es el mismo Ministerio Público. Exacto. Claro. Que le La llame mayoría de los Ministerio casos, Público, exacto. Por eso digo, Pero el protocolo cuando dice que el Ministerio Público, abogados y víctimas van a tener acceso. Estamos en lo mismo. cuando el perro ladra, no se castiga el amo.
No, pero el Ministerio Público Lo que están es que va a haciendo conocer es- los datos y Y le expedientes. pone nombre. Y cuando la investigación está Y en le una pone fase- nombre. Señor, Y hace su aparataje. cuando Y lleva. ¿Y quién? William, cuando la investigación está en una fase secreta, que solamente uso del Ministerio Público los imputados, el Ministerio Público cuela los Que expedientes. hay que decir que es secreto y van Nos con manda 10. una nota de prensa. Que por es los secreta grupos, y van Twitter. 10 Y los y le interrogatorios. mandan 10 guaguas. Sí. Secretamente le mandan 10 guaguas llenas de efectivos militares como que van a agarrar a Pablo Escobar. Porque esa falta es secreta. Pero además de eso, ventilan, le ponen un nombre al expediente y lo hacen de dominio público. Pero además de eso, por si todo eso fuera poco, luego es el mismo Ministerio Público quien le manda y le dice que tiene el expediente 12.000 páginas.